Continuando con la evaluación hematológica preoperatoria. Aquí vamos a encontrar tres parámetros principalmente, lo que vendría a ser la evaluación de la historia clínica, lo cual nos va a decir cómo va la evolución de nuestro paciente y la cronología con la que han venido sucediendo los hechos. La exploración física, en los cuales vamos a encontrar diversos signos, tales como son las petequias y el eritema, y esto acompañado de las diversas pruebas de laboratorio. En cuanto a la historia clínica, vamos a proceder a realizar diversas preguntas, tales como: ¿el paciente presenta petequias o a veces tiene púrpuras? Si tiene epistaxis, ¿esto cede fácilmente o continúa durante bastante tiempo? En cuanto a lo que vendría a ser los hematomas, ¿suceden de la nada, sin necesidad de ningún traumatismo? Y si el paciente se corta o tiene un traumatismo menor, ¿esto va a ceder fácilmente o continúa el sangrado durante horas? Estas clases de preguntas que se van a relacionar con el sangrado de nuestro paciente. Esto va a ir acompañado de lo que vendría a ser los exámenes preoperatorios, donde también se va a analizar qué tanto está sangrando nuestro paciente. Por ejemplo, se va a evaluar el tiempo de la protrombina, el tiempo de la tromboplastina parcial activada, y también se va a analizar la biometría hemática. En cuanto a la historia clínica, vamos a realizar diversas preguntas a nuestro paciente. Por ejemplo, ¿tiene epistaxis que no cede fácilmente? ¿De la nada aparecen moretones o hematomas sin haber tenido ningún trauma alguno? Si tiene alguna, si tiene alguna herida menor, sangra constantemente y no se detiene. ¿El paciente, el paciente presenta petequias o púrpuras? Al ser pacientes reumáticos, se debe tomar en cuenta los fármacos, ya que estos van a ser administrados de manera continua y permanente, por lo cual se debe anular por completo los de tipo AINES del COX-1, aunque el COX-2 sí se puede mantener, ya que estos no van a afectar los anticoagulantes. Con 2 días basta con eliminar el diclofenaco y el ibuprofeno. En cuanto al estudio preoperatorio de artroplasias de cadera o de rodilla, se tiene que ver si nuestro paciente no es inmunodeprimido, tiene retención urinaria, si ha tenido una enfermedad tromboembólica o disartrias sanguíneas. También debemos recordar que si se tiene Si se tiene una profilaxis de anticoagulación, nuestros pacientes van a tener mayor probabilidad de sobrevivir de un 50% y se debe reducir la posibilidad de una infección, ya sea viendo que se mantenga la... Bueno, hablando de infectología, aquí vamos a recordar al ya conocido SARS-CoV-2, que nos viene acompañando desde 2019. La manera de abordar a estos pacientes es teniendo unos protocolos que sean concisos, que sean claros y que se puedan manejar de manera adecuada, ya sea que tu paciente sea confirmado o que no sea confirmado. A esto lo vamos a acompañar con una adecuada infraestructura, lo que antes se había mencionado y que se buscaba bastante, que eran las camas UCI y lo que vendrían a ser las salas de operaciones. Debemos recordar que un paciente que tiene COVID-19 es muy diferente a un paciente que no tiene COVID-19, ya que pacientes con COVID-19 recordemos que pueden sufrir tromboembolismo o pueden sufrir una fibrosis pulmonar o algunos derivados, aparte de que evitamos el contagio entre pacientes. Como les había mencionado anteriormente, todo paciente con COVID va a tener un protocolo. Bueno, primero comienza con la tamización clínica, con los signos ya muy conocidos de un paciente con viento, que vendría a ser la fiebre, el dolor de garganta, la odinofagia, lo común que es la tos, la disnea, la fatiga y la anosmia. Y bueno, también se podría considerar que un paciente con COVID-19 haya tenido contacto, ya sea con alguien que estaba confirmado o con alguien que estaba sospechoso. Luego de esto, en la medida de lo posible, se podría pasar a realizar la prueba del PCR para confirmar o no si tiene COVID-19.
De no ser así, bueno, si tiene un alto riesgo durante la tamización clínica, si tiene, sí, va a haber una cancelación del procedimiento. Si no tiene, va a haber la realización de pruebas serológicas durante 24 horas, donde se va a ver lo siguiente. Se va a evaluar la inmunoglobulina G y se va a evaluar la inmunoglobulina M para COVID-19. Si la inmunoglobulina M va a ser positiva, y la inmunoglobulina G negativa o positiva, se va a cancelar el procedimiento. Si la inmunoglobulina M va a ser negativa y la inmunoglobulina G va a ser positiva o negativa, se va a realizar el procedimiento. Esto en cuanto al tratamiento con pacientes COVID. Bueno, si se trata de los más pequeños de la casa, estos deben venir siendo evaluados por todos los especialistas. Además, se le debe explicar a los padres y al niño qué tipo de intervención quirúrgica se le va a realizar para responsabilizar y concientizar sobre el daño y los riesgos que conlleva. También, además de esto, se le debe realizar una adecuada anamnesis y un minucioso examen físico. Claro, sin olvidar los exámenes complementarios. Bueno, en cuanto a medicina interna, se va a utilizar la clasificación ASA por la Sociedad Americana de Anestesiología. Si el paciente se encuentra sano, sin problema médico alguno, se le va a dar el número 1. Si el paciente presenta enfermedad sistémica leve o moderada, pero esta está bien controlada, se le va a dar el número 2. Si el paciente tiene una enfermedad sistémica severa, pero esta no es incapacitante, se le va a dar el número 3. Si el paciente tiene una enfermedad sistémica severa que es incapacitante, con constante amenaza para su vida, se le va a dar el número 4. Si el paciente se encuentra grave, no se espera que viva independientemente de esta cirugía, se le va a dar el número 5. Y finalmente, si el paciente es donador de órganos, necesita un órgano, se le va a dar el número 6. Según esto, se lo va a dividir en 3 grupos. En el grupo 1 se va a encontrar el ASA 3 y el ASA 4. Y los procedimientos van a ser de gran invasividad. Se van a realizar de 3 horas o más. Va a haber un riesgo de hemorragia, donde puede haber más de 1000 mililitros perdidos, o puede haber una patología grave. La evaluación del paciente se va a realizar días antes o un día previo. También se va a ver una evaluación y determinación si va a haber una intervención. En el grupo número 2 va a ser el ASA 1 o el ASA 2. Va a haber una invasividad intermedia o van a ser poco invasivos. El paciente va a presentar patología agregada leve o moderada. Se va a evaluar un día previo o antes de ingresar. Va a haber una evaluación preanestésica y consentimiento informado. En el grupo número 3 el paciente va a tener un riesgo vital, donde va a haber una evaluación en un pabellón quirúrgico o previo a la cirugía. ¿Cuáles son los estudios preoperatorios mínimos? Bueno, en todo paciente mayor de 40 años se le va a tomar la presión y se le va a medir el EKG. En cuanto a pacientes sanos menores de 50 años, además también se le va a tomar un hemograma completo, un examen nitrogenado úrico en sangre, la cantidad de creatinina, los electrolitos y la glicemia. Si el paciente ya es menor de 70 años, pero se encuentra sano, se le va a hacer una evaluación de la patología de fondo. Además de esto, se le va a preguntar qué tratamientos tiene y si tiene algún antecedente que no sea patológico, pero que le podría afectar. Y si están orientados hacia tener algún trastorno, ya sea de tipo sanguíneo